Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda el doctor Jorge Oscar Sánchez, invitándoles para nuestro último encuentro en esta serie que hemos titulado El líder del siglo XXI. Todo comienza y termina con la calidad del liderazgo, ¿no es así? Y hoy queremos cerrar el viaje. Confío que estas 9 charlas que hemos tenido, más esta que es la número 10, la última que vamos a tener juntos, haya sido una excelente inversión de su tiempo y haya puesto en sus manos, herramientas excelentes para que haga una tarea con mayor efectividad en el servicio a Dios. Es por eso que es mi deseo compartir básicamente 2 temas en este día. Uno no está en el libro para nada. Es un capítulo que posiblemente lo agregue algún día o tal vez lo ponga en otro libro de liderazgo, ya que hay varios más que vienen en camino, y es el costo que tiene la tarea de ser un líder para el pueblo de Dios. Y el segundo tema con el que quiero concluir son los resultados de un liderazgo efectivo. Ese sí está en el libro y voy a mencionar 3 o 4 cosas muy rápidamente para que recuerde que nuestra tarea es una tarea que bien vale la pena hacerse, muy alegre y muy gozosa, aunque también lleva una carga bastante pesada. Empezamos entonces. Muy bien. Quisiera hablarles por un minuto del costo que tiene servir a Dios. El costo del liderazgo cristiano. El Señor Jesucristo estaba en el punto máximo de popularidad. Ustedes pueden leer la historia en Lucas capítulo 14. Nos dice en el versículo 25 que grandes multitudes iban detrás de él. Y viendo que se había producido un corte en las comunicaciones, el Señor se volvió a la multitud y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, calcule el costo. Y entonces les habló del costo que tiene el discipulado, cuáles son las condiciones que implica seguir a Jesús. Y luego de explicarle que es poner a Cristo por sobre familia, por sobre mi propia vida, por sobre mis propios bienes materiales, el Señor les dijo: porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. El Señor sabía muy bien de que cualquiera que le quisiera seguir a él tenía que pagar un precio. Y el Señor, como no es un vendedor o un estafador, de entrada a aquellos que querían ser sus discípulos, le puso las condiciones para que hicieran una decisión consciente de que seguir a Jesús implica un costo. Lo mismo ocurre para todos nosotros si queremos ayudar al pueblo de Dios sirviendo al avance del reino de nuestro bendito Señor. El liderazgo cristiano tiene un costo. Y en breves minutos quisiera hablarles muy rápidamente de 6 monedas que tenemos que pagar, 6 monedas que tenemos que cargar, que son paquete inseparable de la profesión a la cual el Señor nos extiende su gloriosa invitación. No hay nada mejor que servir a Cristo en la vida y en esta tierra, no hay un llamamiento más glorioso, pero quiero que sepa que tiene un costo. ¿Cuáles son esos costos? Hay varios, pero voy a señalarles 6 de ellos. El primero, el cansancio físico, el agotamiento. ¿Qué quiero decir? Que no hay empresa en este mundo que se pueda levantar sin que haya un costo elevadísimo. Si usted quiere comenzar un nuevo negocio, una compañía que venda computadoras, no sé, elija un hospital, una universidad, una emisora de radio, lo que quiera.
todo tiene un costo. Serán largas horas de trabajo. Nada exitoso se puede levantar con la mentalidad, como diríamos, de empleado público. Esa gente que usted conoce, que trabajan haciendo lo mínimo. Pasan el examen con la nota más baja. Esa no es la mentalidad de un líder. El Señor Jesucristo nos advirtió que hay gente que en esta vida son asalariados. El líder cristiano no puede ser un asalariado. Hablando como el buen pastor, nos recordó en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Usted conoce a estas personas. Están en todos los empleos, en todas las profesiones. Gente que, como le dije hace un instante, quieren hacer el menor esfuerzo posible, estudiantes que quieren pasar apenas el examen y graduarse. No les interesa aprender, no les interesa hacer una contribución. Un líder cristiano, si va a hacer un impacto con su vida, va a tener que trabajar largas horas. No lo podrá hacer con mentalidad como sería aquí en Estados Unidos, de 8 de la mañana que se empieza a trabajar hasta las 5 de la tarde. Ustedes conocen, hay gente que trabaja de 8 a 5. Media hora antes de salir ya limpian el escritorio, van al baño, y cuando son las 5 ya tiene el auto estacionado mirando para arrancar, etcétera, etcétera. Bueno, el que quiera servir a Dios va a tener que trabajar largas horas. Y quiero decirles, yo llevo 35 años, 36, a tiempo completo en el pastorado, y ciertamente que no hay límites. Y uno no trabaja 8 horas por día, uno pone 12, 16 a veces. Y lógicamente que lo hace con gusto. Para mí es una pasión, para mí es una alegría, es una vocación. Pero también quiero decirles que hay momentos que uno se cansa físicamente. Y es por eso que cuando hablé en el la charla anterior de principios de renovación, les decía de la necesidad de tener un día de descanso en la semana, porque si no, como tantas veces he dicho, si uno prende la vela por las dos puntas, da el doble de luz, pero tiene la mitad de vida. No se olvide. Todos los grandes líderes tienen que pagar el precio del cansancio, del agotamiento físico. Segunda moneda que vamos a tener que cargar. Ajústese los cinturones de seguridad. La crítica. Ay, ¿no tiene algo más doloroso, pastor? Miren, queridos, en este mundo hay dos cosas que nos vienen sin que las pidamos. ¿Cuáles son ellas? La lluvia y los impuestos. ¿Usted alguna vez pidió que le llueva encima? La lluvia cuando viene, la pida usted o no la pida. La quiera o no la quiera, le guste o no le guste. La lluvia es parte de la vida y demos gracias por la lluvia porque si no todas nuestras ciudades serían un desierto. Y los impuestos, nadie se salva de eso. Bueno, el liderazgo cristiano tiene un elemento que también nos cae, lo pidamos o no lo pidamos, y es la crítica. Muchas veces despiadada, malintencionada, con propósitos puramente destructivos. Y creo que detrás de la crítica tantas veces está la mano del enemigo buscando destruir al líder, sabiendo que siempre se cumple el principio que nos enseñó el libro de Zacarías. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Para el líder cristiano están reservados los peores dardos del enemigo. El diablo no se molesta por gente que llena los bancos de una iglesia y no hace nada. Pero al hombre y a la mujer que quieran actuar
para salvar a los demás y rescatar la oveja perdida, créame que lo va a encañonar todo el tiempo, y la crítica es una de las armas favoritas con la cual ha logrado detener a más de un pretendiente a ser líder y que lo desanimó y tiró la toalla y todo terminó en la nada. Sepa que la crítica le va a caer. Ahora alguien me va a decir, pero pastor, ¿usted no cree que hay una crítica negativa y una crítica constructiva? Interesante ese concepto. Sí, lógicamente que todos estamos abiertos a escuchar una palabra de corrección, de enriquecer una tarea. Pero muchas veces hemos hablado muy mal. La palabra crítica básicamente tiene una connotación negativa. Un día le preguntó a alguien al pastor, pastor, ¿cuál es la diferencia entre crítica negativa y crítica positiva? Y el pastor muy rápidamente le dijo, mira, esto es muy simple, querido. Cuando yo te critico a vos, siempre es positivo. Cuando vos me criticás a mí, siempre es negativo. La agarró. ¿A usted le gusta que lo critiquen? Entonces no critique a los demás. Mateo capítulo 7, versículo 12, la regla de oro de cómo queremos ser tratados. ¿Se acuerda? Y como quieran que los hombres los traten a ustedes también a los demás. Por lo tanto, sea cuidadoso. Usted tiene derecho a tener una opinión. Y si usted ve algo que no se está haciendo bien, tiene una manera de comunicarlo, buscando de ganar a la persona que está cometiendo un error, o saliendo, como hace la mayoría, a murmurar y destruyen todo, echándole más gasolina al fuego. ¿Cómo reaccionamos frente a la crítica? ¿Qué tenemos que hacer? A lo largo de todos los años que he servido a Dios, mi respuesta siempre ha sido la misma. Si las personas que nos critican están hablando tonteras, cosas que no son ciertas, hay que hacer oídos sordos. Porque como se los dije hace un instante atrás, tantas veces detrás de las críticas tontas está la mano del enemigo. Sepa, al Señor le dijeron que estaba poseído por Belcebú, que era endemoniado, ¿qué es lo que no le dijeron? Tengo que contestar, tengo que compartir con tristeza que en mi vida también todo lo que le dijeron al Señor me lo dijeron a mí. Que no era salvo, que estaba endemoniado, que lo hacía todo por plata. Bueno, ok, prepárese. Cuando vengan esas cosas y usted está en el camino del bien, en el camino angosto y está haciendo las cosas bien, hace oídos sordos sabiendo que es la voz del enemigo que utiliza a los necios que no tienen nada que hacer para detener el avance del reino. Ahora, ¿qué hacemos cuando los que nos dicen algo tienen razón? Bueno, ahí está el corazón de un líder. Si es una persona humilde, va a escuchar y va a tratar de corregir. Si alguien se acerca a mí buscando mi bien y me dice, mira, esto que dijiste el domingo tal vez lo podrías haber dicho de esta manera. ¿No pensás que en esta decisión sería mejor que tengamos en cuenta esto? La persona que viene buscando mi bien, que me trata como un amigo, ¿cómo le voy a rechazar? Tengo que escucharlo. Que hagamos después lo que él sugiere, hay que analizar, pero por lo menos la actitud de escuchar. Consejo práctico, hágase muy amigo de su señora, de su esposo, escuche a sus hijos y ellos lo conocen a usted y lo ven y como les dije anteriormente, que no le pase lo del doctor Yonggi Cho, que la esposa venga y le diga yo voy a vivir con vos en la plataforma porque sos una maravilla y cuando estás abajo que te aguante otro. Los seres queridos están en nuestra vida para nuestra bendición, para enriquecernos, guiarnos, evitarnos que caigamos en trampas y en errores innecesarios. Ahora, por eso, la crítica nos va a caer. Sepa que va a ser criticado. No le quepa la menor duda. No importa cuán competente sea usted, cuán educado sea, la crítica, al igual que la sombra, le va a seguir todos los días. Tercera moneda.
el rechazo. Yo creí que cuando entraba al pastorado, siendo que era una persona preparada, educada, que todos me iban a querer. Nada puede estar más lejos de la verdad. Creo que el ministerio cristiano, la predicación, el servicio es igual que la comida. Algunos van a comer comida mexicana. A otros les gusta la comida tailandesa, a otros les gusta la comida francesa y a nadie le gusta la misma. Unos se inclinan por un sabor, otros se inclinan por otro sabor y en el ministerio es exactamente igual. Hay personas que al pastor lo escuchan una vez y lo aborrecen. Hay otros que lo escuchan una vez y dicen, esto es lo que estuve buscando toda mi vida. ¡Qué lindo! Ahora, sepa que el liderazgo es una moneda de dos caras. Hay un líder y hay un grupo de seguidores. Y quiero decirles que hay grupos que Dios nos manda a servir que son extremadamente difíciles. Y si no, pregúntenle a Moisés. Ustedes y yo leemos el Antiguo Testamento y les hago la pregunta, ¿hay alguna diferencia entre la generación que tuvo que liderar Moisés y la generación que tuvo que liderar Josué? Tremenda diferencia, el día y la noche. El día y la noche. Pobre Moisés, realmente me compadezco de él. Le tocó guiar a una generación desleal, traicionera, que se vivían quejando todo el día. Cuando estaban en Egipto lloraban porque eran esclavos y los maltrataban. Y cuando salieron al desierto, en lugar de darle gracias a Dios y ver las posibilidades que le ofrecían, nos sacaste al desierto para matarnos, y a nuestros hijos, y a nuestro ganado. Vaya. El pobre Moisés, léalo en el libro de Números, se tuvo que aguantar 7 rebeliones, incluyendo a Aarón y a Miriam, su hermana. ¿Será posible? Así es. ¿Cuánto dolor? Tantas veces fue rechazado Moisés. Llegó un momento que pidió la muerte y no lo culpo. Y al final, el grupo que guiaba le hizo perder la tierra prometida porque los sacaron de las casillas, como diríamos en un dicho español, y al final el pobre hombre se quedó mirando la tierra prometida de lejos y Dios lo castigó tan severamente. Y uno dice, no pensemos que todo el mundo nos va a apreciar. Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Se encontraba con un hecho real de que mucha gente lo iba a tener en menos, que lo iba a tener por poca cosa, pero dependía de él que pudiera revertir la situación y ganar la batalla. Sepa, todo líder va a experimentar en diferentes etapas ciertas medidas de repudio, de rechazo. Quiera el Señor que usted esté sirviendo en un lugar donde tenga un grupo de gente más noble, como la generación de Josué, que estuvo dispuesto a entrar a la tierra prometida y a conquistarla, aunque también cometieron unos cuantos errores. Pero al menos no eran el grupo que Pablo siglos más tarde le escribe a Tito diciendo, estás sirviendo en Creta. Los cretenses, como dicen los mismos poetas, son un grupo de ociosos, tres perezosos, le dice. Y él dice, háblales con dureza para que cambien. Vaya, a todos nos ha tocado servir en contextos muy diferentes. Parte del precio del liderazgo es el rechazo, no lo olvide. Cuarto, la competencia desleal. Si usted lee Filipenses capítulo 1, va a encontrar al apóstol Pablo preso en la ciudad de Roma. Era un encarcelamiento bastante fácil porque no estaba en una prisión, estaba en una casa que pudo alquilar y allí estaba custodiado porque lógicamente tenía que comparecer delante del emperador. Y nos dice que su llegada produjo un cierto revuelo dentro del ambiente de los primeros cristianos. Y leemos, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad,
pero otros lo hacen de buena voluntad. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, si Cristo es proclamado, en esto me regocijo y me regocijaré. Pablo dice, queriendo agregarme más dolor a las prisiones, salen a predicar a Cristo con motivos espurios. Bueno, mis hermanos, esto es moneda corriente. Usted ama al Señor, usted ama la Biblia, usted decide proclamar a Cristo fielmente, no vender un evangelio de mentiras y de promesas falsas, de milagros espurios, de cuentos de hadas, de ciencia ficción. Pero usted está rodeado de gente que proclaman, predican un evangelio de promesas. Venía Jesús y todo te va a ir bien. Venía Jesús y todo bendiciones y bendiciones y bendiciones y nunca hay un costo que pagar. Y esa gente atrae gente y llenan los templos. Ahora, cuando ustedes y yo analizamos a la luz del Nuevo Testamento que Dios quiere discípulos, no gente que llena los templos únicamente, que ir al templo es para aprender, para llegar a ser un discípulo consagrado de Jesús. Entonces uno dice, bueno, va a haber muchos pastores que en el tribunal de Cristo van a andar como Adán y Eva cuando Jesús los vino a buscar, que estaban tapándose la vergüenza con una hojita. Mis hermanos, en el día de hoy hay competencia desleal por tantos lugares. Algo que me pasó a mí cuando ministraba en Vancouver. Nosotros empezamos el primer ministerio hispano en la ciudad. Y la gente que iba llegando, ganamos a muchos, hermanos que venían de otras iglesias, era la única iglesia, bueno, se congregaban con nosotros. Pero también, junto con la multitud de hispanos que llegaba huyendo de los conflictos armados de Centroamérica, aparecieron algunos pastores. Apareció uno de ellos y apenas llegó, hizo correr la noticia. A ver, todos los de este país, vénganse conmigo. Y con mucho dolor tuvimos que ver que un 30% de nuestra iglesia nos abandonó y se fue con este pastor. ¿Y uno qué hace? Y bueno, competencia desleal. Lo bueno es que como en el caso de Salomón y aquel niño que iba a ser cortado por la mitad, ¿se acuerdan? La madre verdadera dijo, no, que el niño viva, que se vaya con la otra, aunque no sea la madre. Y tuvimos que armarnos de la idea de que uno sirve al reino, de que nuestro trabajo no íbamos a perder la recompensa y tuvimos que bendecir a las personas que se fueron. Pero qué triste que haya gente que tenga motivos tan desleales para avanzar al reino de Dios. Espero que usted no sea uno de ellos. Usted sirva al Señor y salga a buscar las ovejas perdidas y no se enriquezca del trabajo ajeno. Ore por todos los ministerios que estén alrededor suyo, bendígales y el Señor va a bendecir también el suyo. Y con aquellos que predican un evangelio falso, bueno, usted no se preocupe, usted permanezca fiel al Señor. Mis queridos, en este momento que estamos grabando esta clase es el año 2017. Y quiero decirle que en este momento toda Latinoamérica, la iglesia protestante necesita una reforma igual a la de los tiempos de Lutero. Porque en muchas partes los pastores y las iglesias están tan corrompidos y corrompidas como las iglesias del tiempo de Martín Lutero. En la década del 80 hubo una explosión en Latinoamérica de crecimiento espiritual. Millones se salvaron. Y la pregunta que se hace es esta. ¿Se tradujo eso en un mejoramiento de la sociedad? No. ¿Se tradujo eso en iglesias pujantes? No. Algunas sí, algunas no. Pero básicamente fue un mover del espíritu que impactó millones y el efecto, me temo, que se ha perdido todo. Han quedado algunos, pero lo que tendría que haber sido un poder para transformar nuestro continente, nuestros países, el efecto primordial se perdió, se diluyó. ¿Por qué? Bueno, por el tema que traté, a veces, el quinto tema que les di, el tema de la integridad,
que es realmente lamentable. Y mientras tanto, el pueblo vive mal, hay grandes hombres del Señor que se manejan en limusín. Bueno, en fin, mejor ni hablar de estos temas. Sepa que si usted va a servir al Señor con lealtad, no va a tener mucha plata, ni muchos aplausos, ni mucha fama, pero persevere, porque la vida se va muy rápido y el tribunal de Cristo llega, y entonces ahí vendrá la verdadera recompensa. Quinto, la sensación de futilidad. ¿Qué quiero decir? El Señor Jesucristo nos dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Vea usted, esta es una frase que contiene una paradoja, una contradicción. Si usted se larga a abrazar el mundo y a levantar una empresa, puede llegar a ser como Bill Gates, como el fundador de Apple, como el fundador de tantas empresas que en el día de hoy los dueños son multimillonarios. Y muy bien. Y usted se larga a servir al Señor y va a vivir pobre. Va a vivir siempre con lo justo. En muchos lugares ni con lo justo. Muchos hermanos en nuestro continente tienen que practicar el ayuno porque no les queda otra alternativa. Y uno da la vida a servir al Señor. Y créanme que cuando ve a otros cristianos manejar un auto del año y usted anda en un triciclo, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿y valió la pena haber hecho lo que hice? ¿Valió la pena? Cuando usted es joven y no tiene experiencia, usted es como Don Quijote. Usted va a salir a conquistar el mundo. No hay otro como usted. Usted es el último profeta vivo en Jerusalén, jovencito. Créalo, mi hermanito. No hay otro como tú. Todos los que hemos vivido antes somos todos unos inútiles y fracasados. Solamente tú ahora eres el único que tienes los glóbulos rojos en la cantidad justa. Pero vas a llegar al final de tu vida y te vas a preguntar si realmente lo que hiciste valió la pena. Porque como les decía en la charla anterior, un arquitecto mira y dice, ese puente lo construí yo, ese edificio es obra mía. ¿Y uno? Y uno va a tener que, la vejez llega. Y ahora que no tiene cheque, ahora que no tiene... Tantos de nuestros ministros no hicieron aportes ni ahorros para un plan de jubilación y ahora están jubilados. ¿Y dónde están los hermanos por los cuales dieron la vida? No lo van a auxiliar a usted, no le van a dar nada. Lo usaron tantas veces. Y entonces uno dice, ¿y? La sensación de futilidad. Lo cual me lleva a la sexta moneda, la soledad. El liderazgo cristiano tiene un precio elevadísimo, es la soledad. El Señor lo experimentó. Estuvo rodeado de 12 hombres, pero cuando llegó la hora de las horas, estaba solo. La noche antes de ir a la cruz, en el jardín de Getsemaní, experimentó lo que era la soledad. Les pidió 3 veces, oren conmigo. Las 3 veces se durmieron. Realmente, a medida que pasan los años y uno va creciendo en el ministerio, más solo se va quedando. Usted conoce un ejército, ¿no es cierto? Hay millones de soldados, miles de sargentos, centenares de tenientes, docenas de coroneles, generales de 5 estrellas. Te sobran los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque para llegar a general de 5 estrellas es un proceso de toda la vida, de enriquecimiento, de aprendizaje, de experiencias, y no hay muchos que estén en ese nivel.
A medida que una persona va sirviendo más y más al Señor, más solo se va quedando. Las personas que lo buscan muchas veces son gente que lo necesita. No tienen interés en su persona. Son como el paciente que va a ver al doctor. No tienen interés en el doctor, solamente que el doctor les sane. Y mientras el doctor les sane, van al consultorio y el día que no lo necesitan más, lo largan. El pastorado es igual. Hay un elevadísimo porcentaje de gente que nunca pasa al nivel de mi necesidad personal. Y ahí termina todo. Y encima voy a decir algo que es muy doloroso. Y es que tantas veces, como pastor, yo mismo tuve que buscar el aislamiento para salvar a la gente que amo. ¿Qué quiero decir? Puedo compartir con usted, a ver si lo ayudo. Muchos pastores pierden el hogar. Los hijos abandonan el evangelio. ¿Por qué? Muchas veces por incompetencia de los padres, pero también muchas veces por culpa de los hermanitos de la iglesia. Yo tantas veces, como pastor, invité gente a comer después del culto. Y nosotros tenemos un solo hijo, Christopher, 23 años, se acaba de graduar de abogado y está firme en las cosas del Señor. Es un motivo de gozo y alegría la vida de nuestro hijo. Pero para que llegara donde está y estuviera fiel al Señor y a su causa, lo tuvimos que proteger de los hermanitos de la iglesia. A veces invitaba después del culto a comer a alguien y delante de los chicos hay gente tan necia, imprudente, ignorante que se ponen a hablar cosas que no edifican. Si usted quiere que su hijo sea ateo, hable mal del pastor, hable mal de la iglesia, hermano. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo volverá a cosechar. Dese cuenta alguna vez. No venga a quejarse diciendo, mis hijos han perdido la fe. Si sus hijos perdieron la fe, porque usted se la hizo perder. No hay otro. No le busque la causa a los demás. Usted tiene la culpa, no hay otro. Si mi hijo sirve al Señor es gracias a mi trabajo y al de mi esposa. No, Pero tuve que aprender a proteger a mi hijo de las influencias nocivas de las hermanas y de los hermanos. Consecuencia, se acabó. No invito más a nadie a comer. Tantas veces quise hacer un cumpleaños y otra de las que hace la gente. Si alguien me busca a mí, tiene 7 días a la semana para pedirme ayuda. Hay un día que hacemos un cumpleaños y ¿qué creen? Vienen ahí a traerte los problemas y a contarte que la suegra, que el hijo, que el perro, que la gata. ¿Cómo se puede ser tan ignorante y despiadado? Que usted vaya a arruinarle el único momento de gozo que tiene una familia al cual lo invitan y lo honran invitándole y usted va a hablar de sus problemas. Dígame usted, ¿no puede pensar por un momento en que esa persona que usted lo ha invitado quiere hacer una fiesta y tener un momento de alegría y usted no venga con una manguera a hacer llover en el día del desfile? Si yo tuve que aprender tristemente, a que hay cierta gente que no le invito más, porque son un plomo. Vivo solo, sí, pero prefiero la soledad buena antes que estar con gente que daña. Le ruego que recapacite. El liderazgo siempre nos deja solos, pero muchas veces uno tiene que elegir estar solo porque la gente agota. Y entonces uno dice, pero pastor, después de escucharlo a usted, yo no me meto en esto. Tranquilo, mis hermanos. Les dije que el liderazgo tiene un precio, pero también quiero decirles que tiene muchas recompensas y es el próximo tema. Pero quiero cerrar esta sección del precio, del costo del liderazgo, recordándole lo que le dijo el Señor a Abraham en Génesis 15:1. Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa, tu galardón será increíblemente grande. Gloria a Dios. Los que servimos a Dios, ¿tenemos un gozo en esta vida?
tenemos una alegría, tenemos un propósito y tranquilos, compañeros de milicia, que lo mejor va a empezar el día que estemos en la presencia del Rey. Mientras tanto, seamos fieles al llamamiento, seamos fieles a la causa, carguemos con todas las cargas que nos ponen, luchemos y esperemos los resultados en paz. Lo cual me lleva al último tema que quiero tratar muy rápidamente con ustedes, y es los resultados de un liderazgo efectivo. Porque liderazgo efectivo es el que produce resultados concretos. Como les dije en la primera de las charlas, gente en posición de liderazgo, millones. Como el rey Saúl, millones. Gentes como David, como José, como Pablo, otra vez, sobran los dedos de la mano para contarlos. Y mi deseo es que usted sea uno de ellos. Por eso hicimos este curso. ¿Cuáles son los resultados que reflejan un liderazgo efectivo? Quisiera comenzar con esta frase. Convicciones determinan acciones. Y acciones determinan resultados. ¿Se va a acordar? Convicciones que uno abraza, valores que uno aferra, convicciones acerca de Dios, de la vida, del servicio, determinan lo que hacemos, nuestras acciones, nuestra conducta. Y de acuerdo a cómo nos conducimos, a lo que hacemos o dejamos de hacer, así serán los resultados. David estaba en el campo, nadie lo conocía, nadie sabía quién era ni qué habilidades tenía, excepto Dios, que lo veía todo. Y cuando salió al escenario, vaya sorpresa que dio el chiquito. Lo que en secreto había acumulado, ahora lo manifestó con tanta naturalidad delante de toda la nación. Y en un instante saltó de ser un pastorcito al líder más destacado. Y vaya con cuánta excelencia y distinción sirvió a su nación una vez que después llegó a ser rey. Cuando comenzamos nuestro peregrinaje dijimos que el liderazgo es importante para su desarrollo personal. Y ¿se acuerdan? Les conté la historia del museo en la ciudad de Florencia, donde están las piezas de Miguel Ángel, que no se terminaron, y decíamos, no queremos que usted sea como una pieza que el artista tomó y no la pudo terminar. Por eso, permítame citarles 3 resultados de un liderazgo exitoso. Primero, crecimiento. Crecimiento. Cuando digo la palabra crecimiento me refiero a su desarrollo personal. Es lo que le dije en la primera charla. Liderazgo tiene que ver con mi crecimiento como individuo, mi desarrollo personal, los talentos naturales que me ha dado Dios, los dones espirituales que agregó el día de mi nuevo nacimiento, la posibilidad de servirle a Él, de aprender de un millón de cosas hermosas que hay en la vida para enriquecer mi vida y a través de mi vida enriquecer a los demás. Por lo tanto, el que emprende el camino del liderazgo desarrolla su potencial. Yo debo confesar que desde que comencé a servir a Dios, ¿qué les puedo dar? Algunos ejemplos. Sí, se imagina el día que prediqué mi primer sermón, a los 17 años. Me gustaría reunir a ese grupo de hermanos y pedirles perdón por lo que hice. ¿Qué sabía yo de predicación a los 17 años? Hoy soy profesor de predicación. Y uno dice, en 40 años, bueno, creo que algo aprendí. El tema del liderazgo, yo nunca me imaginé que era uno de mis dones. Pero en la medida que fui estudiando y aprendiendo, creo que he mejorado muchísimo mi capacidad como líder. He servido al Señor en 2 pastorados. En los 2 casos tuve que empezar de cero. Y cuando digo cero, es cero. Cero. Y sin embargo, las congregaciones, por el poder de Dios y su gracia y su misericordia, crecieron. Pero no se olvide que no es suficiente con el poder de Dios. También tiene que haber un líder
que haga la tarea bien. Un día el pastor fue invitado a comer a la casa de uno de los miembros de la iglesia. Este señor era un granjero y llegó a la granja y este hermano le mostró todo lo que era esa granja. Parecía hecha por una cosmetóloga la granja. Y el pastor le dice: ¡ay, hermano! ¿Cómo le ha bendecido el Señor? Y el granjero con toda humildad le dice: sí, pero tendría que haber visto la granja cómo estaba cuando Dios la tenía toda para él. ¿Captó? Nosotros somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo. Dios y nosotros trabajamos juntos. Dios no nos tiene por inútiles. Dios nos considera sus hijos y sus siervos, pero nos hace partícipes en la misión. El que sirve a Dios va a crecer personalmente y también por su crecimiento personal va a crecer el ministerio que le ha sido confiado. Si es un hombre de oración que ama las ovejas, va a salir a buscar la oveja perdida. Y muy pronto el rebaño se va a extender, va a haber multiplicación. Es por eso que a mí me gusta la frase que el apóstol Pablo le deja a Timoteo en 1 Timoteo 4:15. Le dice: sé ejemplo, ¿se acuerdan? Luego dice: dedícate a la enseñanza, a la lectura pública de las Escrituras. Y más adelante le dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Liderazgo y progreso son sinónimos. Muéstrame un individuo que progrese, yo les voy a mostrar un líder. Muéstrame una persona perezosa, negligente, pasiva, inútil, por favor, ese no mueve a nadie y si no se logra ni siquiera mover a él. Como les decía, no sé si se los conté acá, un día un hermano viene y me dice: pastor, vamos a empezar 20 células en la iglesia. Le digo: bueno, dame los nombres. Fulano y fulano y fulano y fulano. Yo miré los nombres y dije: ni una vas a levantar. Porque los 20 eran gente sentada en los bancos. Y si un hombre está sentado cómodamente en los bancos, no es un líder. Porque si fuera un líder, tiene un fuego que Dios le ha puesto y no se queda quieto. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un verdadero líder, crece uno, crece todo lo que uno toca. Segundo, que cuando hay un verdadero líder espiritual, hay unidad espiritual. El Señor Jesucristo oró de la siguiente manera. Antes de ir a la cruz, antes de salir para el jardín de Getsemaní, allí en el aposento alto encontramos en Juan capítulo 17 la gran oración sacerdotal que elevó el Señor. ¿Y qué nos dice? Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Ahí tiene un buen sermón para predicar el domingo, hermano. El nombre que me diste, para que sean uno de la misma manera que nosotros somos uno. ¿Cuál ha sido la plaga número 12 de Egipto para la iglesia evangélica protestante en todo el mundo, en todos los continentes, en todos los siglos? La desunión y la pelea. La iglesia crece no por visión en el 90% de los casos, sino por división. Gente que no se traga, que no se pueden llevar, y demos gracias que el Señor en su misericordia ha hecho que tantos hijos malnacidos finalmente fructifiquen y progresen. Bendito sea su nombre. Pero cuando hay un verdadero líder, la iglesia camina unida. ¿Por qué? Porque a las personas se las trata con respeto, se las trata con altura. Si uno desarrolla su potencial, ellos también comienzan a desarrollar su potencial. Cuando hay un verdadero líder, la gente sirve con alegría, no por obligación. La gente hace una contribución gustosa. Así funciona. Por eso, mientras
Ustedes conocen, la tarea más difícil que tiene un líder es formar un equipo. Escuchamos las noticias de que a veces en el vestuario de un equipo de fútbol se agarran a los golpes entre los compañeros de equipo. Y a veces en la iglesia uno entra y es como asistir al purgatorio. No, cuando hay un verdadero líder, la gente viene a la iglesia con alegría. Es la hora que más anticipamos en la semana y así debe ser, porque cuando se trata de que Dios viene en medio de su pueblo, es el momento más gozoso y glorioso que un cristiano puede experimentar. Tercero, reproducción. ¿Qué quiero decir? Que donde hay un líder se levantan otros líderes. Me gusta este versículo de Génesis capítulo 5, se lo leo. Versículo 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, un adolescente apenas, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Ahí está. Un hijo a su imagen y semejanza. Idéntico. 100% hijo biológico del Adán. Ajá. El liderazgo es igual. Dime quién eres y yo te diré qué tipo de ministerio tendrás. De acuerdo a quiénes somos, así será el ministerio que levantamos. Nadie puede ir más lejos, nadie puede elevarse más alto que lo que es la persona del líder. El líder es el que canaliza las energías, el que abre las puertas para que Dios llegue a bendecir a su pueblo. ¿Es el embudo o es el que abre las compuertas para que la gloria de Dios se manifieste? Entonces, en estas charlas he querido enseñarle algunas cosas fundamentales. Le vuelvo a reiterar, busque el libro, El líder del siglo XXI, consígalo, léalo, va a ser para su beneficio. Liderazgo es un tema que no se puede terminar nunca de estudiar. Siempre hay cosas nuevas para aprender, por lo tanto lo desafío a que este no sea el fin de su carrera, apenas el comienzo, y que hay mucho más para aprender. Como le digo, en nuestro sitio va a encontrar otra serie titulada Liderazgo en tiempos difíciles. Una de las próximas va a ser Liderazgo con excelencia o el perfil de un líder excelente. Hay mucho más que quiero exponer para ustedes que está en la Biblia. Así que confío que lo que hayamos hecho con estas 10 charlas y la lectura del libro sea el punto de largada, no la línea de llegada, y que usted se caracterice por tener un ministerio vibrante, gozoso y victorioso en el nombre de Jesús. Es por eso que, habiendo hablado del gozo del servicio y hablando del precio que tenemos que pagar y de los resultados gloriosos que vienen, quiero concluir esta charla con un párrafo de la Biblia que viene del mejor líder que yo encuentro, que es el apóstol Pablo, por lo menos del Nuevo Testamento, que para mí lo resume todo. Es la gran contradicción y es al mismo tiempo la gran bendición. Porque aquí encontramos la tensión entre el costo del liderazgo, los malos entendidos de la gente que nos va a apedrear y al mismo tiempo el gozo de ver a Dios viniendo con gloria a través de nuestra vida para bendecir a muchos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Leo 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 al 10. Dice, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Testimonio intachable. Más bien, en todo y con mucha perseverancia, nos acreditamos como servidores de Dios. ¿En qué? En sufrimientos, privaciones y angustias. Pablo no andaba con una limusín cuando iba al Congreso en Expolit. En azotes, cárceles y tumultos. En trabajos pesados, tiene un precio, lo acabo de decir, desvelos, ayunos, dice otra versión, y hambre. Servimos con pureza. Acá no hay amor a las mujeres
o amor al dinero. Conocimiento, constancia y bondad. En el Espíritu Santo y en amor sincero. Con palabras de verdad y con el poder de Dios. Con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas. Por honra y por deshonra. Por mala y por buena fama. Veraces siempre, pero tenidos como estafadores, engañadores. Conocidos, pero ignorados, tenidos por desconocidos. Como moribundos, pero aún con vida. Golpeados, nos han tirado a la lona, pero no estamos muertos. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Y uno dice, Pablo, gracias por habernos dejado un párrafo tan valioso. Yo miro mi propia vida y desde el año 70, cuando Dios me llamó, esto lo describe. Ha sido un proceso increíblemente desafiante, difícil por momentos, agotador, con un precio elevadísimo, pero como se los dije 1.000.000 de veces, la recompensa excede con creces al mayor de los sacrificios. No cambiaría todo el oro de este mundo por el gozo y la honra de haber servido a Cristo Jesús. Por lo tanto, si todo se levanta y se cae, comienza y termina con la cualidad del liderazgo, le recomiendo a usted, sea uno de esos líderes. Sea un líder de 2 Corintios, capítulo 6, versículos 3 al 10. Y que su vida recoja muchos frutos, muchas bendiciones, mucha alegría, mucho gozo. Algunos pedrazos también. Pero como alguien dijo, el día que nos morimos, con las piedras que nos tiraron nos levantan el monumento. Pero eso sí, después que nos muramos, después van a decir lo glorioso que fuimos. Ahora, prepárese el casco que nos llueven las piedras. Pero nuestros ojos están puestos en el Señor. Por lo tanto, concluyo deseándoles lo mejor y recordándoles el versículo que les he citado en casi todas las charlas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, nada de qué avergonzarse, que traza muy bien la palabra de verdad. La vida no ha sido hecha para cobardes, Dios no nos ha llamado a cosas chiquititas o insignificantes. Él apela a la grandeza que hay en tu corazón para que te metas en la tarea más gloriosa y gozosa, que es servirle a Él, dándole a conocer a todas las naciones. Que el Señor te guíe, te prospere, te multiplique. Y si en algo pudimos ser de ayuda para tu vida, y si nos mandas un email y los haces saber, nos habremos sentido muy felices de que de alguna manera pudimos construir y contribuir para su bendición. Que el Señor les bendiga siempre y espero que me den un abrazo en el cielo alguna vez, De acuerdo, yo con gusto se los voy a dar a ustedes. Les amamos profundamente en Cristo. Jorge Oscar Sánchez, a vuestras órdenes. Que el Señor les bendiga siempre. Todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. Sea usted el mejor de todos sin compararse con nadie. Toda la gloria sea para el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.